Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, una distinción, rápidamente hay que decir, muy merecida, la que recibió el martes. Sí, pero mire, en realidad, mire, estas cosas de la vida donde a uno lo reconocen, cuando en realidad habría que reconocer los cientos y cientos y cientos que son los que realmente contribuyeron a eso, a uno lo hace sentir un poquito incómodo, digamos. O sea, ojalá pudiéramos juntar a todos los que tuvieran que ver con estas cosas y decir, aquí los honramos a todos ustedes. Hay tantos, que tal vez si uno lo agarra en forma individual y lo analiza, no tuvieron tanta exposición como me tocó la casualidad de la vida que me tocara a mí, y que por eso somos meritorios todavía. Bueno, Conrado, eso es una buena noticia, que haya tantos, ¿no? Sí, son muchos, al menos todos los que han trabajado conmigo. En todos los proyectos que estuve metido, trabajó todo el sistema de ciencia y tecnología del país, empresas, hubo de todo, digamos. Y gente valiosísima. A veces nuestra sociedad tiene que empezar a comprender que el camino hacia el desarrollo pasa por aceptar que ahora hay un cuarto factor que es ante la tierra, trabajo y capital, es la clásica. Entonces hay que agregarle el conocimiento, y el conocimiento en este momento está empezando a sobrepasar a los otros. Es una cosa básica que a nuestra sociedad le costó más entender que en otras sociedades, pero que se hace con mucha gente, no lo hace una persona eso. Claro. ¿Hay más conciencia de esto, de la necesidad de poner el foco en el conocimiento para pensar en un futuro? Sociedad. Mire, el tema es en la sociedad. Yo siempre insisto eso porque muchas veces culpamos a los gobiernos, decimos esto, decimos lo otro. Yo nunca he tenido dificultades que a nivel... basta con mirar la Argentina, sus premios Nobel, en qué áreas son los principales. Pero además lo que escribía Hussein en la misma época en que se producía el informe de Bernard Bush en Estados Unidos en el año 47, él lo produce en el 48, creo. Decía más o menos las mismas cosas. Estados Unidos, la sociedad americana, también era una sociedad que tenía muchos recursos, pero la sociedad lo comprendió mucho más rápido que otros países más lentos. Nosotros, lamentablemente, en el momento que más debiéramos haberlo comprendido, estábamos enfrascados en un problema que jamás hubiera ocurrido, que fue la famosa década del 70. Yo siempre digo, si en la Argentina no hubiera existido la década del 70, hubiera sido realmente una bendición, pero la tuvimos. Claro. Y esos desencuentros nos arrastraron a que nuestra sociedad tardara mucho en comprender cosas que en otros lugares se habían comprendido mucho antes. Y entonces, bueno... Eso de algún modo explica, no es todo por lo amor de Dios, pero explica en parte los problemas que tenemos, ¿no? Claro. Nuestra sociedad en este momento lo está empezando a entender. El tema es que tenemos que aprender cómo hacer que ahora eso se refleje realmente en el bien común. Y ahí es donde está la gran dificultad que tenemos del área nuestra. Como le decía algunos de los chicos que me entrevistaron hace unos días, les decía, mire, hay que parafrasear a Kennedy y decir, bueno, ya llegó el momento que no tenemos que preguntarnos del área científica y tecnológica qué hace el país por la ciencia y la tecnología, sino que tenemos que pensar qué hacemos nosotros los científicos y tecnólogos por el país. Claro. Ese es el momento. Creo que este es el momento que ha llegado y que tenemos que hacerlo, ¿no? Bien. Conrado, Fernanda lo saluda. Primero lo felicito por esta distinción. Gracias, Fernanda. Le quería preguntar en todo esto que usted dice, ¿no? En la sociedad, en el rol de la ciencia, en el que siempre culpamos a los gobiernos. Bueno, ¿cuál es el papel de la prensa que difunde trabajos científicos, trabajos de la ciencia médica? ¿Cómo ustedes, desde su lugar, que tal vez la difusión científica es bien específica en congresos particulares, pero por ahí la prensa intenta hacer ese nexo, ¿no? De una investigación nueva hacia la gente. ¿Ustedes cómo nos critican a nosotros? Mire, yo más que criticarles, no soy yo para criticar. Lo que yo digo, fíjese que yo digo una falencia nuestra, y me refiero a la falencia nuestra del lado de los que venimos del sector de ciencia y tecnología, que no sabemos, estamos todavía aprendiendo cómo hacer para transmitir. Claro. Y para que los que son capaces y tienen el conocimiento y tienen la formación para después desparramar eso en forma seria,
lo puedan hacer bien. Claro. Yo creo que más que una responsabilidad de la prensa, que hace años, algunos años tal vez, yo también era un inocente que creía que debían de hacerlo ellos mejor. Pero si uno hace un buen examen de conciencia se da cuenta que no es un tema de la prensa, sino que es un problema que nosotros tenemos que aprender a que transmitir eso a la prensa. Por eso los programas especializados de la prensa en el tema lo hacen bien, lo hacen muy bien. Pero son programas especializados. Tenemos que comenzar a transmitírselo de forma tal que el comunicador masivo, un ejemplo, como una radio como la de ustedes, claro, pueda tomar eso. Le voy a dar un ejemplo. Argentina en este momento tiene en órbita lo que se llama, juntamente con Italia, el sistema SEAGE. Sí. Ustedes tienen que pensar que están en una zona que es agrícola por excelencia. Sí. Bueno, el sistema SEAGE está formado por dos conjuntos de satélites, un conjunto italiano que trabaja en radares de una cierta frecuencia y dos argentinos que trabajan en otra frecuencia. Y bueno, la combinación de ambos les puede dar unos productos que son increíbles. El origen de los nuestros fue motivado por el INTE y la Secretaría de Agricultura. O sea, la máxima posibilidad de conocimiento espacial en observación de la Tierra no fue generada desde el área espacial. Claro. Fue generada desde el área de la producción y de una de las producciones más importantes que tiene la Argentina, y que por supuesto tiene aplicaciones a un montón de otras cosas, en particular a las emergencias. De hecho, el sistema que se llama SEAGE por Sistema Argentino de Satélite para Gestión de Emergencia y Producción. Entonces, se da cuenta. Y si yo hoy les pregunto a ustedes del SEAGE, si ustedes no pueden explicar el SEAGE, es una falla nuestra, no es una falla de ustedes. Interesante. Además, la ciudad de ustedes ha contribuido mucho a SAOCOM, porque con la universidad de ustedes ha habido un grupo muy bueno de gente que ha intervenido en el desarrollo del SAOCOM. Claro. Muy grande, muy claro. grande. Acá lo tenemos a Esteban Carranza, ¿no? Claro. Sí. Correcto. La misma universidad. O sea, realmente ustedes es una ciudad que es un ejemplo de un montón de cosas, ¿no? Conrado, a la cual nosotros le estamos muy agradecidos. Conrado, buen día. Javier es mi nombre. Pienso en su origen y haber nacido en Italia en el año 41, no debe haber sido fácil para su familia, para usted, de pequeño, por un periodo de Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. ¿Cómo fue un poco su venida a la Argentina? Si esto se correspondió justamente a la situación que vivía su país natal. Por supuesto, totalmente correcto lo que usted dice. Argentina, Italia en ese momento, mi papá había vuelto de la prisionera en Alemania. O sea, papá es una de las personas que cuando el 8 de septiembre Italia firma el armisticio, hay que ubicarse, es un país que termina teniendo una guerra civil dentro de una guerra mundial. Claro. O sea, pasa por un drama terrible. Claro. Papá había hecho juramento de fidelidad al rey, con la mayor parte del ejército italiano, y por supuesto se encontraron de golpe con el problema de que había alguien que tenía al lado, porque estaban al lado físicamente, que se despiertan una mañana y se encuentran con que no saben si son amigos o no. Bueno, fue un despiole total, ese famoso 8 de septiembre fue un despiole total, y papá a los 4 o 5 días, cuando era evidente que ya Alemania había tomado la decisión de ocupar Italia, papá no estaba en Italia, la mayor parte del ejército italiano no estaba en Italia. Bueno, terminaron con él terminó prisionero de los alemanes. Vuelve, Italia estaba destruida, igual que lo estaba Alemania, y igual que lo estaba muchas partes de Europa. Y bueno, y mamá, su gran preocupación era que los hijos tuvieran una oportunidad de estudiar. Para ella la obsesión era que la oportunidad. Claro. Y bueno, en esa época Argentina, tuvieron 3 oportunidades: Estados Unidos, Australia y Argentina, pero Argentina era un faro para los italianos. Y tomaron la decisión de venir a Argentina, y yo, como siempre digo, jamás voy a dejar de agradecerle a mi padre que me hayan traído. Por eso, lo que puse en mi tesis hace muchísimos años, que hay un país extraordinario, a mis padres para traerme a vivir en él, lo dije entonces, lo dije hace poco y lo vuelvo a decir hoy. Y lo voy a decir hasta el día que esté arriba.
Bien. O sea, realmente es un país extraordinario. Que hemos cometido muchos errores, sí. Que llevamos 70 años de desencuentros y de cometer errores, sí. Pero es cuestión de basta, dejémonos de cometer errores, que es un país que se arregla, porque es un país que el de arriba le dio todo para que justamente no tenga problemas. Conrado, la última. ¿En qué momento está hoy la ciencia y la tecnología en la Argentina? ¿Cómo la ve después de toda su trayectoria al presente hoy? En el área, yo le puedo hablar, le puedo hablar del área que yo conozco, que son la nuclear y la espacial, sí. Entonces del conjunto de las ciencias duras, con lo cual imagínense que estoy hablando de una porcioncita de lo que es el universo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, no puedo hablar de las ciencias sociales, no soy experto en eso, ni nada por el estilo, ni biología y todo eso, por más que uno está en contacto. Mire, en esos dos campos que yo le comenté, en los temas que Argentina está metida, está en la frontera, igual que los países de primera línea, como lo demuestra cada vez que Argentina va y compite afuera, por ejemplo, en el caso de los reactores de Australia, de Holanda, lo que fuera, está en países del primer mundo compitiendo con los número uno del mundo y le ganamos. Mejor referencia que esa no hay. Bien. Y le aclaro que no, en esas licitaciones no siempre se ganó por precio. También por calidad. Justamente, ese fue por la innovación, por lo innovadora de las ideas que proponíamos. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una Argentina. Y ustedes ahí en Río Cuarta, en esa universidad, son una usina de locos de ese tipo. En otros temas, pero son una usina. Bien. Así que pueden sentirse muy orgullosos. Yo digo a todos los cordobeses, de la CONAE les debo muchísimo a Córdoba. Claro. Bueno, Conrado, le agradecemos muchísimo y de nuevo nuestras felicitaciones y reconocimiento. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad de comunicarme con ustedes y estoy siempre a disposición. Bueno, como lo vuelvo a repetir, a los cordobeses le debemos mucho, así que el país le debe mucho. Así que le doy muchas gracias. Bueno, gracias a usted, muy amable, muchas gracias. Adiós. Adiós.